6 de la mañana con 49 minutos. Nuestro primer invitado para las entrevistas en vivo ya se encuentra con nosotros, don Andrés Espinosa, él es vicepresidente del pueblo Montubio en Santo Domingo y vamos a platicar sobre las políticas públicas para el sector campesino. Pero empecemos preguntando sobre esta organización, cuánto tiempo lleva, quiénes nomás son sus integrantes, cómo se reconocen a sí mismos, bajo qué consideraciones como montubios en el país. Muy buenos días, bienvenido, gracias por acompañarnos, don Andrés. Gracias a usted, María Elena, por la invitación que se ha hecho a mi persona como representante del pueblo Montubio en la provincia Sáchira, del Consejo Superior del Pueblo Montubio en la provincia Sáchira. ¿Qué significa ser parte del pueblo Montubio y qué significa ser Montubio? Cuando nosotros siempre nos preguntan qué se considera usted, ¿es blanco, mestizo, negro, indígena, afro y ser Montubio? ¿Qué es ser Montubio? Bueno, mire, ahí hay una confusión en la manera de los términos. Okay. Exacto, antes Montubio era un insulto, como al indígena le decían indio, bueno, una serie de despectivo. Cosas. Sí, términos despectivos se lo utilizaban, pero ahora orgullosamente en la Constitución del 2008 se reconoce a los pueblos y nacionalidades. Okay. ¿No? Y dentro de ellos el pueblo Montubio. Y dentro de ellos está el pueblo Montubio, el pueblo afro y los indígenas. Ok, cuando nosotros pensamos en el pueblo afro, pensamos en territorios, si los ubicamos ya más o menos decimos, aquí está en Esmeraldas o está en el Chota, de allí se van habitando otras regiones del país. El pueblo Montubio, ¿dónde se asentó o tuvo alguna vez tierra, territorio? Bueno, el pueblo Montubio es reconocido en la provincia del Guayas, Manabí y Los Ríos. Okay. De allí son originarios, pero usted sabe que la migración los ha llevado en búsqueda de mejores vidas a otros sectores, incluso a la migración que no se ha podido frenar del campo a la ciudad. Ahora, a veces puede haber una confusión y decir, a ver, yo vengo de estos territorios, ¿no es cierto?, de Guayas, Manabí, El Oro, y entonces puedo venir con ciertas tradiciones y culturas y soy Montubio. O soy una persona que vive en el campo y por ser del campo soy Montubio. ¿Qué consideración debo tener para considerarme Montubio? Bueno, mire, debemos considerar estos aspectos que son de vital importancia y para poder asistir con ayuda social al Montubio, al que vive en el campo, porque al que vive del campo sí se lo tiene totalmente abandonado. Se está favoreciendo al que vive en la ciudad. Y disculpen lo que le voy a decir, hasta los medios de comunicaciones son realmente urbanistas. No se cubre, no se da cobertura a los problemas que suceden en el agro. Tiene varios temas que ver, por ejemplo, el porcentaje de población. Si usted tiene el 80% de la población que está en los territorios urbanos y tiene la gran cantidad de problemas y tienen los gobiernos que tienen mayor cantidad de recursos económicos y las mayores denuncias. En este medio de comunicación, por ejemplo, tenemos una línea telefónica habilitada y el mayor porcentaje de gente, obviamente, que se comunica es precisamente de la zona urbana y respondemos a eso. Pero tiene razón, hay un abandono de todos los sectores al tema rural. Volviendo al tema del Montubio, si yo provengo en Santo Domingo, hay gente que viene de todos lados, y viene alguien de Guaranda y vive en la zona rural, ¿se considera Montubio? Ya, mire, le decía que en el artículo 59 de la Constitución de la República se reconoce al pueblo Montubio del Ecuador. No se necesita el color de piel o quizás su origen, se necesita que él se sienta, que él manifieste ser Montubio. La Constitución le avala para que él siga por esa línea y se incluya en las organizaciones del pueblo Montubio. Ok, pero ¿por qué razón me consideraría? Es decir, por decirle, soy afro, tengo el color negro en mi piel, orgullosamente negro, entonces me considero afro. Resulta que puedo poner en el próximo censo, soy blanca, y es lo que yo me considero y tendrán que respetar, aunque la persona que me levante el censo me diga, no, mire su color de piel, es canelito, usted no es blanca, es lo que yo me considero. Correcto, no, usted tiene toda la razón, pero mire, hay, por ejemplo, en la sierra los grupos prevalece del sector, por ejemplo, allá los indígenas. No, yo fui 8 años secretario nacional de la FEI, de la Organizaciones Indígenas Campesinas del Ecuador.
me recibieron con los brazos abiertos. Entonces nosotros, como ecuatorianos, hermanos que somos todos, debemos manejarnos con las puertas abiertas siempre en las organizaciones. Y quien desee pertenecer al pueblo montubio, bienvenido sea. Ahora, ¿podemos determinar cuántas personas? Porque la población montubia será muy limitada en el Ecuador y ahora viene un censo poblacional. Será un momento de aprovechar para definir quiénes se consideran montubios en correctísimo, el correctísimo. Y esto es el mensaje que queremos nosotros hacer llegar a todos los compañeros, hermanos campesinos, porque los campesinos son gente del pueblo montubio, ¿no? No avergonzarse porque le pregunten si es montubia o qué se siente ser. Orgullosamente debe decir que se siente montubia. Nosotros aquí en la provincia Sáchila tenemos un promedio de que no sabemos cuántos mismos montubios existen. Entonces, si estamos por arriba de las 50.000 personas montubias en la provincia Sáchila. Entonces, mire, que esa es una desigualdad que el gobierno siempre ha mantenido contra el campesino, contra el montubio. ¿Por qué razón? Porque no se nos da lo que merecemos, lo que la Constitución nos ha avalado como derecho. Ahora, si bien es cierto, el Estado podrá determinar, decir, los montubios no son muchos, pero sí tiene certeza de quiénes están en el campo y cuáles son las políticas públicas que pueden beneficiar al campo. Sin importar, precisamente, porque hay mucha gente, por ejemplo, estudiantes que acaban de salir, que han vivido en la ciudad y que tienen fe en el campo y que pueden considerarse ser de familias mestizas, pero están en el campo, no se considera montubio, pero es campesino, es productor y necesita políticas públicas que mejoren su productividad, acceso a crédito, mejoramiento tecnológico, mejores precios en los insumos, y esa lucha los puede unir a sus principios o a sus objetivos también. Correctísimo, tiene toda la razón. Mire, el gobierno, usted lo ha dicho, no tiene política pública agraria. No actualizada, tenemos una de 50 años, sí. Pero hace 50 años. Ya, pero el problema es que se dispararon en el tiempo del expresidente anterior, del gobierno anterior, a hacer leyes, pero leyes que están en el limbo, que están durmiendo el sueño eterno en el libro, pero no se las ejecuta, no se las cumple. Entonces se debe unir esas leyes mediante un marco jurídico para obligarle a los funcionarios públicos que la cumplan. Ok. Cuando nosotros hablamos en general, es muy amplio el espectro. Sí. ¿Qué debería el gobierno nacional, desde su condición de vicepresidente del pueblo montubio, vinculado mucho al tema del campo, al sector agroproductivo, qué es lo que debería priorizarse cuando usted dice generemos política pública? ¿Qué? ¿A dónde debe apuntar el gobierno para mejorar las condiciones del campo? Bien, mire, el gobierno, primeramente en política pública, debe ser claro. Ir a beneficiar al campesino, al agro. ¿Cómo? Ya, no criminalizando. Mire, criminalizar es prohibir que tengan una arma los ganaderos, por amor de Dios. Ok, seguridad, promover el tema de seguridad y permitirle que puedan cuidar sus predios. Sus bienes. Ok, portar armas. Tener armas, no portar, tener en sus haciendas. Ok, esa es una. Ya. El otro, llegar con semilla gratis a los campesinos. No es posible que las 70 libras de maíz valga más de $300 y cuando el campesino va a vender el maíz nos pagan solo a $7 el quintal. Pero la propuesta es que le llegue gratis o que mejore la comercialización. Son dos cosas distintas. Mire, la semilla debe llegar gratis como subsidio por el trabajo que hace el campesino y controlar el asunto de la comercialización, porque allí es el problema. Este ministro tenía un problema en las reuniones distintas que yo estuve en la ciudad de Guayaquil con él, en donde el anterior ministro había dejado ya la libertad a los industriales para que exporten maíz, lo que quisieran. Cosa que cuando venía la cosecha aquí en nuestro país, nos topábamos que estaban llenas las bodegas de las industrias que hacen el balanceado y no querían comprar maíz. Entonces, no había precio para el maíz. ¿A cómo nos querían pagar? Nos pagan el quintal de maíz, era $7.
sale perdiendo. Es decir, hay que controlar para que se consuma primero el mercado local y luego lo de fuera. Si es que nos hace falta todavía, entonces comprarlo de fuera. Que se compre. Correctísimo. Subsidio, entonces, subsidios y mejoren el tema de comercialización. De comercialización. Ok. Ya. Proteger la forma de migración del campo, buscar los mecanismos necesarios, dando incentivos, lo que le decía, subsidiar, llegar con semillas, llegar con los créditos oportunos al campo. Crédito, ahí salió otro tema adicional. Correcto, el crédito ya. Que ahorita en la política, el actual gerente está abierto el banco, estamos trabajando con ellos para los créditos de emprendimiento, no solo en las ciudades, en el campo. Ahora, la pregunta que le hago ahí sobre el tema del crédito, si bien es cierto, por lo menos en nuestro territorio tenemos funcionarios que los vemos bastante comprometidos con el sector agroproductivo, sí, pero cuando usted tiene mucha demanda de muchos servicios, ahora el gobierno nacional determina a Ban Ecuador, que primero le cambiaron el nombre, pero Ban Ecuador es Banco del Pueblo, cuando nosotros arrancamos teniendo un banco de fomento productivo, es decir, era un banco para el campo. Ahora ese mismo banco tiene que atender el campo, tiene que atender y varios proyectos del resto de la población, y en esa cantidad de demanda es difícil que el mismo personal pueda atender mejor al campo. No, usted lo ha determinado claro. Mire, el problema en el Ban Ecuador es la aglomeración. El campesino no está enseñado a pasar el tiempo. No puede, es un día perdido. No puede llegar al Ban Ecuador. El Ban Ecuador debe llegar a los sectores, debe hacer brigadas. Me ofreció la ingeniera actual gerente del Ban Ecuador las brigadas. Mire, el campesino se topa que veces por amigo, como tiene amigos, van a sacar un teléfono celular y le sirve de garante. Ese señor queda mal con $5 y lo mandan a la central de riesgo. Ahora estamos revisando el buró de crédito de cada persona que nos han pedido como Pueblo Montubio que les ayudemos. Y nos encontramos una serie de problemas que tiene la gente del campesino. Y el campesino tiene tierra y le prestan, porque la política pública dice así, el sistema como tal le dice a Ban Ecuador, usted préstele a un campesino, pero que tenga un garante. ¿Qué más garantía que su tierra? Mientras en la zona urbana a un comerciante, por tener un permiso del director de mercados del municipio, no le piden el garante. Entonces, ¿cuál es la diferencia que tiene al sector campesino como una discriminación? Sí, pero ahora se ha mejorado. Ahora hasta $20.000 están prestando solo con una garantía de un amigo, hablemos así. Es garantía. No es garantía prendaria. Pero es mejor la prendaria. Yo tengo mi tierra, yo les digo, aquí voy a sembrar, le pongo en prenda mi tierra, porque a veces eso de buscar garantes es bien complicado en la zona rural. Sí, correcto. Buscar garantes en la zona rural es bastante complicada, ¿no? Pero le vuelvo a decir, ahorita se da esa facilidad. Tenemos una predisposición y hay que reconocerlo. La administración, los funcionarios actuales que hay ahí están abiertos a ayudar al agro. Si a esa buena voluntad que tienen, y lo reconocemos, lo felicitamos, lo resaltamos y esperamos que se siga actuando de esa manera. Así es. ¿No es verdad? Pero si esas personas tuviesen mayor posibilidad de concentrarse en el campo, dejar de atender, que hay otras bancas, usted tiene el Banco del Pacífico, por ejemplo, tiene la propia CFN, que podría atender otro tipo de demandas más urbanas y concentrarse un Ban Ecuador en el tema de la producción. Pero en todo caso, crédito, hemos hablado y hemos recapitulando algunos temas. Es subsidios, es el tema de crédito, es el tema de seguridad, propender el tema de seguridad. ¿Qué más propondría usted? Bueno, mire, sabemos nosotros que existen problemas en algunos sectores con el tema de la legalización de la tierra. Por falta de política pública, los ministros que llegan hacen acuerdos ministeriales en donde tiran al traste todo el trabajo de años que han llevado organizaciones campesinas en el proceso de legalización de tierra. Con fecha 17 de enero del mes pasado, se hace un acuerdo ministerial en donde se deja sin efecto la descentralización de la legalización de las tierras. Se le dio facultad a las provincias para que los MAGA provinciales puedan hacer el proceso de legalización de tierras. Ahora se centra nuevamente, mediante nuevo acuerdo ministerial, a que solo Quito puede hacer de más de 20 hectáreas.
Tenemos participación vía telefónica y la ciudadanía puede pronunciarse a través del 275-5555. Buenos días, su nombre y desde dónde se comunica, por favor. Buenos días. Buenos días. Y la parroquia de Villahermosa completamente repite la función. Ok, le vamos a pedir, por favor, le vamos a pedir, por favor, para entenderle mejor, nos hable un poquito más lento para entenderle bien y poder responder bien a su pregunta. Ya, muy bien. Hola. Le decía desde la parroquia de Villahermosa. Perfecto, adelante, le escuchamos. La función. Ya. Mi nombre es Guillermo Solano. Adelante. Lo que dice el señor es la verdad. Nosotros los agricultores, campesinos o montubios, como nos denominamos, siempre hemos sido abandonados por todos los gobiernos de turno. Este gobierno, por ejemplo, ofreció a dar un crédito al 5%, no se ha cumplido. Entonces, ¿qué queremos los agricultores? Tecnología, crédito a largo plazo, a bajo interés y con facilidad de pago. Okay. Que no nos pongan muchas trabas. Y quiero aprovechar, gracias a la oportunidad que me dan, en el recinto Asunción, Okay. la parroquia, la provincia de Los Ángeles, estamos totalmente abandonados. No tenemos prefectas, no le podemos encontrar. En el caso mío, yo soy miembro del distrito, soy concretamente he presentado la solicitud por escrito pidiendo bien las prefectas hasta la 10ª. El camino está intranquilo. Entonces los agricultores que mejoren de camino, que nos cumpla el ofrecimiento de campaña. La señora presidenta nos ofreció asfaltar de las recintos de campaña. Porque es para el agricultor. Camino de diseño, tecnología, crédito. Tenemos un problema de comunicación. Lo que le pudimos escuchar habló de dos niveles de gobierno. El gobierno a nivel nacional con el acceso a créditos a largo plazo, a un 5%, que fue una oferta de campaña y que no se ha cumplido. El tema de la tecnología y también habló del mantenimiento vial, que es competencia de los gobiernos locales, en este caso de la prefectura de Santo Domingo de los Áchilas. Es lo que pudimos entender hasta el momento. Si nos podía volver a contactar sería ideal, porque la última parte ya no pudimos entender claramente la comunicación. La gente se da acuerdo en el tema de acceso a crédito. Ahora, recientemente el Ministerio de Agricultura y Ganadería mantuvo una reunión en la ciudad de Quito con el ministro y con el gobierno, quienes iban a presentar un pliego de peticiones. Entre ellos estaba el tema de acceso a crédito, entre ellos estaba el tema de tecnología. ¿Ustedes formaron parte o qué opinan sobre esas propuestas del ministerio al gobierno nacional? Bueno, eso es importante, mire. El problema es que el gobierno jamás invita para que participen de las provincias. Nosotros tenemos derecho. La gente, los representantes de en las provincias, necesitamos poder llevar el mensaje con la problemática que viven nuestros sectores. Pero no fue invitado a conversar sobre la propuesta. No se ha invitado, no se invita, Okay. Nunca invitan. Por eso nosotros, los campesinos, desconocemos todo lo que el gobierno pretende hacer en bien, porque a veces son cosas buenas que hacen. Ha propuesto un censo agrícola, por ejemplo, es una cosa importante. Exacto, ya. Mire, le iba a decir, por ejemplo, los créditos como están dando la apertura en el Ban Ecuador, el campesino no lo sabe, lo desconoce. Entonces, ¿cómo podemos generar política pública si todo lo que hacemos lo guardamos para la gente del pueblo? Debemos llegar con el mensaje al campo, a los campesinos, para que ellos conozcan y decidan y se beneficien de lo bueno que da el gobierno.
Finalmente, don Andrés, ¿cuál es su mensaje final para cerrar esa entrevista? Bueno, mire, mi mensaje final es de que le hago una invitación a la gente del pueblo Montubio. Conozco los problemas como lo que citó este señor y estamos prestos para ser puente de diálogo y buscar las mejoras. Y si la prefectura no ayuda, no llega al campo, nosotros podemos tener la forma como canalizar directamente con la ministra de Transporte o el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Nosotros estamos trabajando como pueblo Montubio, tenemos para el día lunes 9 de este mes que viene, ya de marzo, reunión en la parroquia Puerto Limón. Se suspendió, era para este domingo, pero por problemas de los técnicos, de los biólogos, se suspendió para el día lunes, en donde quedan invitados ustedes. Va a estar la gerente del Ban Ecuador. ¿A partir de qué hora? Ella va de las 9 de la mañana en qué adelante. Lugar? En la casa parroquial de Puerto Limón. Casa parroquial de Puerto Limón. Sí, ahí vamos a trabajar con los señores de la Junta Parroquial, porque nosotros tenemos que trabajar con los funcionarios públicos, no abandonar porque son de otra línea política o no nos cae bien, nosotros nos apartamos de ellos, debemos unirnos. El problema en la provincia es de todos, no es de 2 o 3. No. Lunes 9 de marzo, a partir de las 9 de la mañana, en la Casa Comunal de Puerto Limón, en la Casa Parroquial de Puerto Limón, están invitando desde la organización El Pueblo Montubio a quienes deseen adherirse a esta organización que amplía su organización a nivel de las parroquias. Y vamos a llegar con capacitación, y para que la gente conozca, me ofreció la gerente del Ban Ecuador, dar una brigada para que conozcan el buró de crédito. Y los beneficios que pueden tener. Y los beneficios que pueden tener. Sobre el tema de acceso a crédito, que es uno de los pedidos permanentes del sector agroproductivo. Son las 7 de la mañana con 11 minutos. Hacemos una pausa para comerciales y de vuelta estaremos ya con nuestro próximo invitado para las entrevistas en vivo, dirigente de la CONAIE. Estaremos hablando sobre el Parlamento de los Pueblos, Apauqui Castro. Quédese con nosotros.